El siguiente es un circuito amplificador operacional LM741 en configuración amplificador inversor. Se ingresa una señal sinusoidal de 1 kHz con una amplitud de 2 voltios pico pico y con una entrada de 11 voltios. Vemos en las señales de onda que nos muestra el osciloscopio que la primera se mide en una señal sinusoidal de 1 voltio pico pico y en la segunda se eleva a 10 voltios pico pico, demostrando que si fue un amplificador inversor porque vemos que las pautas de caída y de subida de cada una de las señales es diferente a la que se muestra. Ahora en la imagen final vemos cómo se comparan. Listo, el circuito a continuación es un circuito con amplificador operacional LM741 en configuración sumador no inversor. Le ingresamos como señal de entrada una señal sinusoidal de 25 Hz de frecuencia y con una amplitud de 4 voltios. También analizamos el comportamiento de la señal de entrada con respecto a la señal de salida. En rango máximo de amplificación, pues lo acoplamos en base a las fuentes de alimentación, que es 12 y menos 12, que es la amplitud máxima que nos va a generar. El circuito tiene una ganancia de 3.5 volts, más o menos. Entonces, para analizar las dos señales, entonces en el canal 1, que es el canal de color amarillo, se muestra la señal de entrada y luego se compara con el canal número 3, perdón, que es de color morado, que se nota que la señal es 3.5 más grande en su amplitud, en su valor de voltaje. Y eso lo podemos notar en la tabla de datos que nos muestra el osciloscopio para calibrar la amplitud y el tiempo de muestreo, también el periodo necesario mover el, el potenciómetro vertical que nos va a acoplar la escala de voltaje. En este caso la escala de voltaje es 1 voltio. Y el periodo son 500 milisegundos, que fue la configuración inicial para poder ver los 4 ciclos de la señal de entrada con respecto a la salida. A continuación, realizamos la configuración de amplificador operacional en sumador no inversor, que consta en sumarle una señal alterna, que es sinusoidal, en este caso un voltaje de entrada de otra señal. En el caso que utilizamos una fuente DC de 1 voltio y utilizamos una onda sinusoidal de 1 voltio a 60 Hz de frecuencia, y a la salida que nos va a generar la misma señal pero aumentada 1 voltio. Entonces la amplitud va a ser 2 voltios de voltaje pico pico como salida, y no va a estar invertida. Te va a salir la misma señal, solamente que amplificada 1 voltio.